dar la bienvenida a la charla Leímos, leemos, nos leeremos, lectura en comunidades escolares, a cargo de una persona que me da una alegría muy especial presentar, y que es la maestra Atzimba Mondragón Galindo. Le damos un aplauso, por favor. Bien. Les cuento un poquito de ella, primero desde el punto de vista del guión preparado y después, sin robarle su espacio, desde el punto de vista personal. Atzimba Mondragón es licenciada en Letras y maestra en Estudios de Literatura Mexicana por la Universidad de Guadalajara. Tiene formación como promotora de lectura, avalada por el Programa Nacional Salas de Lectura, y es profesora investigadora en la Preparatoria 12 de esta misma casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. En esta preparatoria coordina la Sala de Lectura Rius, donde promociona la lectura para jóvenes. Yo cuando llegué a esta última frase de su biografía, pensé, se queda corta. En diferentes eventos, tanto del cuarto encuentro Leo, como en general de Recrea Academy este año, se han presentado diferentes académicas, diferentes docentes, que somos, porque yo soy una de ellas, que somos hijas de la labor de la maestra Atzimba Mondragón. En fin, no puedo decir más, se me quiebra la voz, miren, ya se me está temblando ahí el dedito. Entonces, yo le cedo la palabra a ella y pues bueno, tengan por seguro que están con una persona que no solamente es experta en el tema de las comunidades lectoras, que tiene una gran experiencia que la respalda, sino además con una persona cuyo corazón y cuya pasión en estos temas pues ha iluminado el camino de muchos. Entonces, adelante, maestra. Muchas gracias, Daniela. Y de verdad que es un gusto estar aquí en este encuentro con tanta gente conocida, con tantas caras, que le decía a Daniela que mejor hagamos una charla, ¿no? Una sesión de sala de lectura, porque bueno, ese es el origen, ese laboratorio de donde salen todas estas conclusiones a las que llegamos después de tantos años de trabajar con jóvenes y tratando de acercarlos a la lectura en el sentido amplio del término, ¿no? Y bueno, titulé este texto así porque la intención era un poco acercarnos a hacer un recuento de estas expectativas que hemos tenido sobre leer, ¿no? Leímos en tiempo pretérito, es cómo lo hicimos por mucho tiempo, cómo nos enganchamos, cómo nos quedamos con cómo interpretamos mal lo que era leer por mucho tiempo. Después avanzamos hacia una etapa de mucho cuestionarnos, de cómo lo hemos hecho, de si realmente estábamos leyendo y llegar después a una perspectiva, a un deseo de leernos juntos, de leernos en comunidad, ¿no? Y la mayoría, como les decía, de estas reflexiones han salido justamente de esta experiencia compartiendo la lectura en comunidad, porque también en mi momento fui una docente que creía que la lectura, como la escritura, como la oralidad tenían que ser lo correcto, ¿no? Lo correcto y lo utilitario. Y en mi momento también, aquí levante la mano quien no lo ha sido, ¿no? Que pensábamos que todo esto tenía que ver con corregir al otro, con hacer que estuviera correcto, que supiera, ¿no? En estos conceptos tan cerrados de saber, corrección, ¿no? Y bueno, entonces con esa intención se hizo. La escuela, por favor, yo tengo el control, aquí sí que lo tengo, aquí sí que tengo el control. Bueno, un poco más cerca y nos fuimos mucho. Bueno, puse como para iniciar una cita que seguramente conocen, que es de Daniel Cassani,
No podemos dejar de pensar en todo lo que le hemos aprendido a él y a Emilio Ferreiro, que hace poco pues ya no está físicamente con nosotros, con nosotras, pero que continúa con todas estas ideas revolucionarias que nos hizo entender la forma de acercarnos a la lectura, ¿no? Esta visión social que estábamos dejando de lado para quedarnos solo con lo que se decía, con una sola visión, con un solo lenguaje estándar, con una sola tipo de personas, con un solo tipo de escuela, con una sola tipo de comunicación, y que ya definitivamente entendimos que eso no es lo que representa leer, ¿no? Entonces la escuela, se me olvida. La escuela no solo es un lugar donde adquirimos conocimientos, ¿no? Solemos pensar que ahí a los niños, los jóvenes van a aprender, ¿no? Y cuando la escuela concentra muchísimos intereses, que no se pueden encasillar en lo que queremos, a veces lo que quiere un plan de estudios o un sistema, un modelo educativo, o lo que quiere el docente, ¿no? Sino que se involucran muchísimos intereses, muchísimos objetivos. No podemos pensar que todas las personas que se acercan allí tienen la misma realidad, tienen el mismo origen, se han desarrollado de la misma manera, de tal forma que les vamos a enseñar pues, con un método como solían ser los planes y programas de estudio que usan esta palabra que me encanta, así como de, ¿cuál es la palabra? Esta palabra que usaban, predictivos, ¿no? Predictivos, que era con un tono de orden, ¿no? Haremos esto en el salón, ¿no? Seguirá esto, con ese tono, que bueno, vamos a hacer una mezcla, digamos, en esta charla de lo que hacíamos, lo que nos hemos cuestionado, hacia dónde vamos con la nueva escuela mexicana, con la propuesta que tiene esta nueva escuela mexicana de… que ya muchos docentes, afortunadamente muchos ya lo estábamos haciendo desde hace tiempo, seguramente ustedes lo reconocen, pero que ahora ya tenemos, como quien dice, la oficialidad, ¿verdad?, para hacerlo y no sentirnos mal de que estábamos saltándonos el programa, ¿no?, saltándonos las indicaciones de lo que se decía. Entonces la escuela definitivamente no puede abocarse, la lectura en la escuela no puede abocarse solamente a la lectura utilitaria que respondía, de acuerdo con los programas anteriores, pues a un mercado, a una empresa, que respondía a ciertas necesidades de globalización o de una unificación cultural, ¿no? No podemos ya seguir pensando en una escuela así, y por lo tanto tampoco en una misma forma de leer. Es decir, si cada individuo se relaciona de manera distinta con el mundo, pues definitivamente no puede haber una sola manera de leer, ¿no? Y los docentes y las docentes también tenemos nuestra manera de leer, y aquí lo interesante es que se nos propone que el centro de todo sea la lectura, y de ahí el análisis, la reflexión y la propuesta, ¿no?, para llegar a acuerdos y ser comunidad. Es decir, dejar atrás esta idea del individualismo como eje para formar ciudadanos, ¿no?, sino que la diversidad que somos como sociedad pues nutra, nos ayude, nos apoye, nos soporte para formar colectivos. Entonces, bueno, esta es la propuesta que se da, y por eso la escuela no puede ser de una manera ni utilitaria ni de corrección, ¿no? ¿Cuántas veces, yo les decía hace ratito, cuántas veces yo sí fui, cuántas veces pensamos que así era, ¿no? Corregir, es que no lee bien, ¿no? Es que no pronuncia bien, es que lee muy lento, es que estábamos corrigiendo, igual en la escritura, ¿no? Muchas veces antes de leer el mensaje estábamos revisando la ortografía, ¿no? Ya le veíamos tres faltas de ortografía y ya pensábamos que lo que estaba allí pues no tenía sentido leerlo, no valía la pena leerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos convertir esta escuela con una visión cerrada, angosta, pequeña, limitada del mundo a una escuela que se abre a través de la lectura? Pero también aquí tenemos que hablar de que la lectura no es de una sola manera, ¿no? Es decir, así era, así creíamos que era lo correcto,
pero ¿de qué manera lo podemos abrir? Entonces, la escuela favorece la convergencia de individuos para la creación de comunidad, y esto es bien importante. A veces decimos, es que no sabe contestar el examen, es que lee bien detenido, bien lento, pero ¿y la persona dónde está, no? Estas personas que conformamos esta comunidad escolar, ¿en dónde están? No las vamos a anular o a callar porque no escriben bien, porque no leen bien, digamos, ¿no? En el sentido que se usaba antes. ¿Dónde está su voz? Y si no escuchamos todas las voces, pues no podemos hacer comunidad. Y ya lo vimos, hemos vivido muchos años con una tendencia negativa hacia el individualismo que no nos ha traído pues nada bueno, ¿no? Entonces es una oportunidad la escuela para que las niñas, los niños, las jóvenes, los jóvenes convivan, crean vínculos, escuchen, conozcan otras culturas distintas a las que viven dentro de su familia, dentro del seno familiar al que se pertenece, dentro de la cultura familiar a la que se pertenece, del sitio donde se vive, y pues estructuren nuevas ideas, nuevas realidades con la convivencia con las otras y con los otros, ¿no? Por eso la escuela es muy valiosa a pesar de todo, digamos, los nombres que se les suelen poner o los calificativos denostativos que a veces dicen es que es el lugar en donde se transmite una ideología de Estado, por ejemplo. A pesar de todo eso, la escuela sigue siendo un sitio importantísimo para la comunidad, ¿no? Para los seres, para los niños, para las niñas. Para muchos niños, para muchas jóvenes, la escuela es su primer acercamiento con la comunicación, pues lo que es una comunicación, digamos, fuera de sus propios códigos, ¿no? Entonces es muy importante que vayan a la escuela. Y luego, entonces, la escuela, leímos, ¿cómo leímos, no? ¿Cómo era leer antes? Decíamos, pues bueno, se consideraba que leer tenía que ser en la escuela, primero, ¿no? En la escuela, afuera de la escuela, ¿como para qué? ¿Qué importancia tendría leer en la escuela? De hecho, estoy hablando del concepto tradicional de leer, ¿no? Aquí era como leíamos. Ahora sabemos que la escuela que la lectura es mucho más que incluso nuestro propio contexto, ¿no? Pero así se leía, para leer en la escuela. Y además en la escuela, en el aula, como fuera del aula, ahorita comentaba cómo a veces las escuelas toman toman el perfil de quien los dirige a veces, ¿no? Digo, no, uno quisiera que no fuera así, pero a veces así es. El director es el que establece el perfil o el constructo social de lo que es escuela, ¿no? O el imaginario de lo que considera escuela, y así hay que hacerlo, ¿no? Y tristemente pues a veces así pasa. Entonces así se hacía, leer dentro del aula, leer fuera del aula, eso como para qué, leer cosas importantes, ¿no? Leer la literatura, leer la historia, la política, ¿no? Leer otras cosas como para qué. Se leyó de forma descontextualizada e individualizada, y esto es lo que nos atrasó muchísimo, pues, ¿no? Muchas veces el docente dejaba de tarea la lectura para casa. Lo leía quién sabe, pero él ya daba y lees esto y luego contestas estos ejercicios, ¿no? Y ya al siguiente día pues ya lo que sigue, porque pues eso ya lo vimos, ¿no? O sea, pocas veces había dentro del aula esta necesaria conversación de aquello que interpretamos al leer, de aquello que se está creando cuando leemos, ¿no? Los teóricos de la recepción, aunque ellos se enfocan a la literatura, es decir, a los textos literarios, los estudiosos de la teoría de la recepción plantean justamente esto que sucede cuando estamos leyendo, ¿no? Esto interesante. Cómo le llaman concretizar cuando se junta esta relación, cuando se da esta relación real entre el texto y el lector, y dicen que la lectura no está ni en el texto ni en el lector, sino en este momento donde suceden todas estas cosas, ¿no? Y junto todo lo que traigo en mi acervo personal, con lo que me rememora, con lo que me hace pensar, con lo que ligo, todo, en este momento en que estoy
haciéndome expectativas, ¿no? El horizonte de expectativas del que ellos hablan, haciéndome expectativas de lo que va a venir. Y entonces lo interesante es que me enfrento con una expectativa que no es la que yo esperaba o la confirmo, pero lo más interesante es cuando me enfrento, ¿no? Y entonces me obligo a hacer una nueva expectativa, eso es lo que ellos dicen. Entonces leer es mucho más complejo, ¿no?, que pensar en que estamos pronunciando las palabras perfectamente o que estamos llevando un ritmo perfecto o que estamos contando rápido palabras por minuto, etcétera, ¿no? Sino que es un proceso mental complejo y que como somos muchos cerebros, pues también imposible que pensemos que todos vamos a leer de la misma manera, ¿no? Y entonces lo importante era hacerlo en silencio, ¿se acuerdan? Silencio, es el tiempo de leer. Y luego incluso había hasta manuales, no sé si les tocó verlos, nos decían hasta el ángulo perfecto para tomar el libro y en qué posición nos sentábamos, ¿no? O sea, había hasta esas cosas que tristemente pues a veces se quedaron por más tiempo del que hubiéramos querido en las escuelas, ¿no? Y entonces comenzamos, muchos docentes, les decía hace rato, afortunadamente, pues comenzaron a salirse, es decir, pues ahí como podían, se salían, porque eso, pues la reflexión normal del docente es verdad que esto tiene que ser así y no puede suceder de otra manera, ¿no? Si es algo aquí está pasando en mi mente y en una relación con mis compañeros y compañeras, entonces a pesar de estar en grupo, era la lectura en silencio. Todavía hace poco, yo me sorprendí porque hace poco en el último trabajo intersemestral en mi escuela donde trabajo, los maestros todavía, una maestra se paró y dijo todavía, pues ahí la secuencia de acciones era poner a leer, que le hicieran la lectura individual y luego contestaran, ¿no? Y en estos tiempos todavía, ay, ¿quién está haciendo eso? Dije, o sea, sí, me sorprendí, de verdad me sorprendí porque yo creí que todas las personas, todos los docentes íbamos como en el mismo acelere, ¿no? De ver, de ganas de saber cómo más lo puedo hacer y no, que le dije, pero es que tú no lees con tus alumnos, con tus alumnas, no, o sea, sorprendida porque le pregunté, ¿no? O sea, pero tú no lo lees con ellos, no lo comentas, todavía me sorprendo que a pesar del tiempo, hay quien no ha reflexionado, porque es eso, a lo mejor no ha tenido las herramientas para reflexionar o la experiencia, como les decía, todas las reflexiones que aquí vierto, pues es resultado de esta experiencia de leer en comunidad. Me han hecho entender que así no es, que no tenemos que estar ignorando al sujeto por el texto, ¿no? Y se leía con énfasis en la corrección y la rapidez, lo importante era leer muchos libros, ¿se acuerdan? Muchos libros, es decir, libros, para leer pues son los libros, o los impresos, cuando bien nos iba pues los soportes impresos, pues no, las revistas, los libros, los periódicos, pero leer otra cosa era en ese entonces todavía pues increíble, ¿no? Y pues muchos libros, esto nos daba como estatus, ¿no? ¿Cuántos libros lees al mes? ¿Cuántos libros lees al año? No, es que en tal país leen sabe cuántos libros y no sé qué, y un montón de comparaciones que no tienen que ver, ¿no? Las comparaciones en la lectura se implica, como la lectura siempre es social, siempre, pues definitivamente las comparaciones no tienen que ver allí, ¿no? Porque somos comunidades distintas, les decía, del tamaño que sea nuestra comunidad, o hasta donde queramos ampliar el concepto de comunidad, pues somos distintos, con distintas realidades, con distintos orígenes y demás, decíamos, ¿no? Entonces, era ¿cuántos libros leíste? Eso es lo que valía, ¿no? Lo que valía. Entonces, había quien, todavía hay gente, los cibernautas, no sé, en las redes sociales, hay todavía un montón de justicieros, ¿no? Justicieros de la lectura y de la gramática, defensores de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Se la pasan corrigiendo al otro, ¿no? Es que no lo estás haciendo bien, es que no estás leyendo bien, no estás escribiendo bien, no, así no es. Entonces, o sea, y bueno, levante la mano quien no lo hizo en algún momento, ¿no? Quien esté libre de pecados, que arroje la primera, como decía Efraín Huerta en su poemínimo, ¿no? El que esté libre de influencias, que arroje la primera metáfora, ¿no? Entonces, bueno, sí lo hicimos y
leímos de esa manera. ¿Cómo leímos además? Entonces, después de este leímos pues, muchas otras maneras que vamos a hablar más adelante. Los docentes, afortunadamente, pues hace mucho que se preguntan. Hace poco comenzaron a hacerlo en voz alta, pero hace mucho que nos preguntamos, ¿a poco no? No hace mucho que nos preguntamos, ¿de verdad solamente hay una manera de leer? De esos otros lenguajes que a los que mis estudiantes reaccionan, no es leer. Entonces comenzamos a investigar, ¿no? Comenzamos a entender que no hay, ¿dónde quedan los otros lenguajes? Lo que interpretamos de los sucesos de la vida no representa leer. Entonces, afortunadamente, desde hace mucho se hace, pero desde hace poco comenzamos a hacerlo ya sin vergüenza, ¿no? Ya comenzamos a comunicarnos y a decir, a ver, no, espérame, tengo que platicarle a mi compañera, a mi compañero que yo tengo estas ideas y que tengo estas dudas y afortunadamente, ¿no? Qué bueno que empezamos a hacerlo porque se generaron muchos sitios, muchas formas de leer fuera del aula, ¿no? Dentro de la escuela todavía, que qué bueno que eso pasa, qué bueno. Cuántos círculos de lectura, salas de lectura, clubes de lectura, ¿no? Comenzaron a experimentar por allí y afortunadamente, porque ese tipo de grupos han existido, pues es que hemos cambiado la visión de leer. Han ayudado mucho estos grupos, los círculos de lectura, las salas de lectura, los clubes de lectura, que son muy viejos, ¿no? Son muy viejos, pero siempre mantenían también como ciertos rituales que costó desprenderse, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad todavía hay quien es promotor de lectura es solamente de la literatura, por ejemplo, ¿sí? Entiende que leer o lectura es literatura y sigue promoviendo solamente la literatura, cuando leer es una ventana enorme que no nos alcanza, nos rebasa, ¿no? La lectura nos rebasó, por eso nos salimos del aula, ¿no? Nos rebasó, la lectura nos rebasa dentro del aula, nos rebasa en el cuerpo incluso, porque también la lectura es estar con el otro y con la otra, escuchar, esta también es la lectura, nos rebasa. Y qué bueno que sucedió, porque pues estas formas de leer en comunidad, la escuela es una comunidad que dijimos es heterogénea, no puede ser homogénea nunca jamás, ¿no? Por más que, no estamos hablando pues ni siquiera pensar en una escuela del sur del México, del norte de México, ni siquiera estamos hablando de que pertenezca a una cultura marcadamente distinta, digamos, sino que en nuestra comunidad cercana somos distintos. Entonces afortunadamente, las comunidades heterogéneas pues dan paso a colectivos, que bueno, ahora que las escuchaba a las maestras que ahora veo aquí, que ellas estuvieron de adolescentes en una sala de lectura y cómo queda después la duda de si esto llegan a las escuelas y se encuentran con que mantenemos muchas formas de leímos, ¿verdad? Y nos preguntamos, entonces ellas han avanzado al ¿qué vamos a hacer ahora con esto? ¿No? ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo nos vamos a leer? Porque no es ahora yo leí, tú leíste, nosotros leímos, nada más en separado, sino cómo nos vamos a leer en colectivo. Por eso en la escuela debe ser un espacio de literacidad, ya ven el término ahora que suele usarse para esta, que conglomera pues visión abierta de la lectura, aunque el término pues es también, es nuevo, pero ya la idea que sostiene es muy vieja también, y recordemos a Freire y otros que ya manejaban esto de lectura social, ¿no? Desde hace tiempo. Entonces, estos círculos de lectura, salas de lectura, pues han hecho que entendamos, no nada más a quienes estamos coordinando una sala de lectura, un círculo, porque también nosotros estamos aprendiendo, sino a los estudiantes, los niños, los jóvenes, a que la lectura siempre es un hecho social, ¿no? Siempre es un acto social. Y que la escuela nos han enseñado que no solamente toda la escuela es un espacio de aprendizaje, y no que nos acoten a un aula, sino que toda la escuela es propicia para leer, ¿no? Para leer. ¿Y por qué? Porque no nada más leemos
textos escritos, es decir, no solamente leemos los lenguajes verbales, sino que también leemos muchos otros que ahora somos conscientes de que también son textos, pues, ¿no? Los que estudian la literacidad le llaman leer el mundo, ¿no? Leer el mundo, porque no nada más es leer este mundo que está presentado en el texto que traduce de alguna manera el mundo, sino que leemos el contexto en donde está puesto, con quién se está dialogando, cuáles son sus orígenes, de dónde viene, cuál es la ideología que maneja, que persigue, por qué comienza así, por qué termina así, por qué menciona determinadas cosas, es decir, es leer mucho más que el texto escrito, ¿no? Y bueno, los que también en el área de la literacidad pues manejan como texto todos los otros expresiones diversas que tenemos como sociedad para presentar nuestras ideas, pensamientos, emociones, etcétera, y no acotarlos a los lenguajes verbales, ¿no? La música, la pintura, las expresiones artísticas, los movimientos corporales, los gestos, las reacciones, los procesos sociales, todo es leer, ¿no? Estamos leyendo un contexto para podernos meter en él, porque la lectura siempre tiene que ser para incluir, ¿no? Que este es otro de los puntos que me gusta de la propuesta del nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, pues que está pensando siempre en la inclusión, no en la exclusión, ¿no? Vimos, por ejemplo, por mucho tiempo los programas de estudio como pues eran, cada vez estaban dejando fuera a las comunidades ya de relegadas de por sí, ¿no? Cada vez más y más relegadas, con esta idea de que pues es su culpa porque pues no se suman a la globalización, pues es su culpa porque no se suman a la modernidad, ¿no? ¿Qué será modernidad? Y a esta respuesta del mercado. Por eso el perfil que tenían muchas de las asignaturas o unidades de aprendizaje, pues vimos que estaban yendo cada vez más hacia el interés de las empresas, ¿no? Al interés de la alfabetización, ¿se acuerdan? Lo que después entendimos que alfabetizar, bueno, pues sí, ya está alfabetizada la población, sabe leer y escribir y puede seguir instrucciones y tomar una nota, ¿no? Un recado y pues sí, pero no pasa de allí, pues, ¿verdad? Es decir, se quedaba en esa idea de alfabetizar, que ahora entendemos que pues no, eso no es, eso a lo mejor sí es alfabetizar porque sabes el alfabeto, ¿no? Alfa, beta, ¿no? Gamma, delta, epsilon, porque hasta en el término griego se menciona, sino que es más que eso, y tenemos que traducir todo el contexto y para incluirnos en él hasta donde se quiera, tener el derecho a incluirse en el contexto hasta donde se quiera, ¿no? Y no que nos quiten el derecho porque no cuadramos, no ejercemos un mismo lenguaje estándar, por ejemplo, ¿no? Hace rato comentaba con la conferencista anterior, le hacían una pregunta, ¿no? Y decía, ¿qué voy a hacer si ya no le puedo corregir a mi alumno cuando dice dijistes, ¿no? Y qué voy a hacer entonces si ahora quiere decir, o sea, no nos preocupemos, ¿no? Porque el lenguaje es así, es cambiante, imagínense, yo les digo a veces a mis estudiantes, imagínense si estos puristas del idioma se hubieran preocupado hace 200, que sí los hubo, ¿verdad? Pero que nos hubieran dicho el idioma no cambia, ¿cómo hablaríamos ahorita? No, el idioma no cambia, no lo cambies, no lo modifiques para nada, o sea, esto no puede pasar, ¿no? El idioma, la lengua, lo hacemos los hablantes. Las academias recogen los usos, ¿no? Recogen para la memoria, pero no nos pueden decir cómo hablar, imagínense, ¿no? Sí, imagínense en qué estaríamos si nos dijeran cómo hablar, tú tienes que hablar de esta manera, ¿no? Nada más de esta manera. Pues no, esto no tiene lógica, ¿no? Si somos tantas personas con tantas formas de ser, culturas todas valiosas y ricas, solamente un lenguaje estándar válido. Entonces estábamos leyendo y hablando solamente un lenguaje, considerándolo válido, ¿no? Solamente el lenguaje estándar. Y esto pues con las consecuencias sociales que implicaba, porque el que no lo seguía pues era
el inculto, el que no sabe, ¿verdad? Y entonces, como dice una alumna mía, las legiones de sabiondos decidieron, ¿no? Si así es, pues por mucho tiempo estos sabiondos decidieron qué era, ¿no? Lo que había que hacer, y callamos muchísimas voces que nos alejaron del ser en comunidad, ¿no? Y bueno, y entonces, una sala de lectura. Yo les voy a hablar rapidísimo, así muy poquito. Este tema puede dar para otra charla larguísima de lo que es la sala de una sala de lectura, y una específica como la sala de lectura Rius, que es la que yo coordino, casi 20 años hace. El año que entra cumpliremos 20 años de estar allí compartiendo la lectura y la escritura con jóvenes estudiantes de bachillerato. Y entonces las salas dentro de la escuela se convierten como en una urgencia, ¿no? Las salas de lectura es una urgencia, es una manera de concebir al lector y la lectura fuera de todos estos paradigmas que se han establecido de lo que es el libro, de lo que es leer, de lo que es el lector, de lo que es una escuela incluso, ¿no? Entonces, las salas de lectura nos ayudan a aterrizar en esto que ya lo sabíamos como docentes. Estoy segura que muchos lo han pensado. ¿Acaso el diálogo no es un producto de aprendizaje? ¿Acaso el debate no es un producto de aprendizaje? ¿Acaso la asamblea, cuando tomamos acuerdos, ya sea con nuestros estudiantes o con sus madres y padres, no son productos de aprendizaje colectivo? Sí son, ¿verdad? Son, pero las salas de lectura nos ayudan a entenderlo, como les decía, ¿no? Entonces, bueno, una sala de lectura es un espacio en donde el diálogo es constante, es un diálogo libre, tiene el origen o la base por donde empezamos, porque no es común, es la diferencia con el círculo de lectura en donde todos leemos el mismo libro, etcétera, ¿no? La sala de lectura no, se empieza por un texto de cualquier lenguaje y de ahí vamos brincando a donde nos lleve la charla, el debate, ¿no? Las ganas, y porque de eso se trata, de convivir, de compartir la lectura en el sentido más amplio, pues, ¿no? No en esta idea que les decía antes de que la lectura era literatura nada más, ¿no? O la lectura era formal, de cosas importantes e interesantes, sino la lectura en el sentido amplio. Y si a veces solamente nos leemos, es decir, solamente nos leímos con un rico diálogo, leímos, ¿verdad? A veces eso se da. Y hay quien diría, pero ahora ni leyeron nada, ¿no? Si leímos, porque a veces se cree que eso no es leer, les decía hace rato, ¿no? Hay todavía quien tiene esta estructura tradicional de lo que es leer, y no le parece que el diálogo es una lectura de los otros y de las otras, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace en una sala de lectura. Y bueno, igual, si luego quieren visitarnos, estamos en la Escuela Preparatoria número 12. Tenemos un espacio específico para trabajar la promoción de la lectura con jóvenes. Y como ven, esta es nuestra sala anterior, ahora estamos en una nueva, distinto escenario dentro de la misma escuela, porque ese módulo ya no existe. Se llevaron ahí toda nuestra historia, pero es el diálogo entre jóvenes es lo más valioso, ¿no? Hay que dialogar y escuchar a todos las voces. El otro día me preguntaban, ¿por qué en la sala de lectura tienes un ajedrez? ¿O por qué juegan estas cosas, no? ¿Qué tiene que ver el ajedrez? Entonces yo le decía, mira, primero hay que tranquilizar el espíritu, ¿no? Bajar este ritmo vertiginoso que traemos a veces, ¿no? Y aprendemos que en la sala de lectura se genera un ambiente distinto. Hay que tranquilizar el espíritu para hablar, para escuchar, para tomar nuestros tiempos en esta discusión o en estas propuestas y en esta toma de acuerdos que es la vida, que es la sociedad, que es la comunidad, ¿no? Entonces, se trabaja el diálogo, ya sea con pocas personas o con muchas. La sala de lectura es constante, cada semana, ahí está. Ahorita decían, vámonos a la sesión de sala de lectura porque es los martes de 1 a 3 y pues bueno, yo ahí los dejé por ahora, pero ahí está, tienen que ser constante, tienen que saber las jóvenes que el martes que tengan ganas de ir, ahí estamos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15, 20, los que lleguen,
que en ese momento tengan ganas de estar, ¿no? Y que también que no es una clase, que es estar libremente 1 hora, 20 minutos, las 2 horas, lo que cada quien quiera, compartiendo la lectura. Nos leemos allí, ¿verdad? Y bueno, como les dije, este tema da para mucho, pero ojalá algún día tengamos tiempo de compartirlo más. Y bueno, los leeremos entonces en el futuro, ¿no? Como queremos ahora mezclando, vinculando con la nueva escuela mexicana. Ya lo hacíamos, decíamos hace rato, ya lo hacíamos, ahora lo hacemos oficialmente. Ay, qué bueno, ya no voy a sentirme mal, ¿no? Porque estaba haciéndolo así dentro de mi aula, ¿no? Yo ya lo estaba haciendo dentro de mi aula y ya lo sacaba del aula. Y ya generaba círculos, salas, clubes, ¿no? De todos modos lo hacía, entonces ahora me están diciendo, eso es lo que hay que hacer. Ya te estás tardando, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que, las ideas nos dicen ahora cómo nos vamos a leer en el futuro con esta nueva escuela mexicana. Pues nos vamos a leer qué es, como definen la literacidad o la lectura social, ¿no? Leer las ideas presentadas en los lenguajes involucrados en la expresión de un mensaje en una realidad en el marco de un proceso social, ¿no? Todo eso que parece muy complicado, pero que no es más que no quedarnos fuera, ¿no? No generar grupitos, no generar el individualismo, sino vamos leyendo todo lo que está allí en este proceso, todo tiene que ver, ¿no? Todo tiene que ver. De pronto el conocimiento, ustedes recuerdan cómo de pronto el conocimiento lo elevamos a un nivel tan alto que a nuestros jóvenes les parecía ya, ay, qué aburrido el conocimiento, ¿no? Entonces ya no querían leer y todo lo que querían leer tenía que ser por placer, decía, ¿no? Que para mí es una idea que la extendieron más, se extendió más de lo que o se malinterpretó, ¿no? Más de lo que tenía que ser, y esto de que solamente hay que leer por placer, ¿no? Y entonces se separaba bastante la lectura académica de la lectura por placer y pues para nada, ¿no? Tanto la lectura por placer puede ser académica como la lectura académica es por placer, ¿no? Es decir, leer historia, sociología, política, leer economía, leer todo eso también es biología, química, ¿verdad? Todo eso también puede ser por placer, es por placer, ¿no? El punto es cómo lo estamos desarrollando en el aula o fuera de ella. Y ahora se espera, como dice allí, que la formación de lectores pues motive el desarrollo individual, pero también el desarrollo en comunidad. Que no nada más nos quedemos, además, en ser una sociedad de lectores. ¿Se acuerdan los eslogans que hemos tenido en este país, ¿no? Hacia un mundo, hacia una comunidad, no, hacia una sociedad, un país de lectores, decía, hacia un país de lectores, ¿no? Bueno, y de lectores, es decir, solo de leer lo que me van a dar a leer y dónde voy a producir, ¿no? Es decir, en dónde está lo que yo soy, lo que mi comunidad es, lo que mi familia es, ¿sí? Entonces, ahora lo que se busca es que vamos hacia a una sociedad de lectores y de escritores, ¿no? Que podamos compartir nuestras reflexiones, nuestra vida, nuestra forma de ser. Y ya me queda poco tiempo. La lectura en la nueva escuela mexicana, entonces, pues va a entiende que leer es una actividad mucho más compleja de la que habíamos creído, ¿no? Y que tiene que obviamente que se va a diversificar y que el docente va a entender esta diversificación, ¿no? Y que le va a entrar porque también el docente tiene una capacidad, porque acuérdense que en algunos modelos anteriores las docentes éramos aplicadores, ¿no? No éramos profesionales. Es decir, tú sigue el plan y programa como dice, y les decía con esta palabrita que me encanta, ¿no? Así de predictivo, ¿no? Predictivo, que era como orden, con una sensación de orden. Y entonces ahora la lectura es para incluir, no para excluir. Cada persona se relaciona de manera distinta, como decíamos, y de esta manera pues entendemos que podemos crear comunidades. Y ya nada más la última, que quise ser como 5 aspectos que la nueva escuela mexicana tienen, digamos, como base, digamos, o cambios o propuestas, aunque hay más, pues, pero estos
nos sintetiza muy bien, y porque el punto de partida es leer, comentar, analizar y acordar. Y se entiende entonces que el aprendizaje no es a dónde voy a llegar, ¿no? Sino que es un proceso. Y como somos personas distintas, niños distintos, niñas distintas, jóvenes distintos, pues el proceso se va a dar de manera distinta, ¿no? Y bien, y hay un reconocimiento de la diversidad, se plantea la autonomía del profesional docente, se considera la importancia de la vinculación entre escuela y comunidad y se trabaja con la integración curricular. Y todo esto, afortunadamente, con algo que nos encanta hacer, que es leer, ¿no? Leer con el otro, escuchar al otro, a las otras. Y bien, pues aquí le voy a parar para que tengamos un poco de tiempo por si hay alguna pregunta o algún comentario. Gracias. ¿Preguntas o respuestas que tengan? Primero que nada, muchísimas gracias. Creo que en lo personal ha sido muy como rompedor, no sé si decir esa palabra, de mi paradigma. Justo lo que estaba comentando de que, por ejemplo, yo conozco gente, creo que sí lo reconozco en mí y lo reconozco en mi práctica, y de hecho era algo que me molestaba un poco acerca, no sé si, seguramente que sí, los libros de lenguaje. Me parecía una herramienta, me parecen todavía una herramienta muy padre porque vienen justamente como muchas lecturas, ¿no? O sea, muchísimos temas, muchísimas, incluso formatos, ¿no? De cómo es, y te abren un paradigma, te abren como todo un mundo de posibilidades acerca de lo que es la lectura de la socialización, pero me molestaba un poco el hecho de que no tuvieran la parte de, pues, más cuentos, más literatura. Entonces, a mí me gustaría saber cómo es, por ejemplo, una sesión de sala, ¿cómo ha dicho que se llama? ¿Sala de lectura? Un ejemplo de sala de lectura, es decir, como qué actividades hacen ahí, porque no me alcancé a dar una idea, y si me pudiera aconsejar algo de cómo podría aplicarlo con niños de primaria. Gracias. Pues, como decía hace rato, la sesión de sala de lectura comienza por algún lugar, pero se va por donde queremos después, ¿no? Por donde nos va manejando. Obviamente, para coordinar una sesión de sala de lectura hay que conocer distintos acervos, digamos, ¿no? Para poder movernos y hacia dónde nos lleva, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, comenzamos con la lectura de un artículo periodístico, o de una noticia, o de un artículo en una revista, o de un fragmento de una película, ¿no? O de un libro de poemas, ¿no? Comenzamos por algún lugar, o interpretando o armando un rompecabezas que representa la pintura de Kandinsky, ¿no? Del In Blue, por ejemplo, y empezamos con eso y platicando de la pintura abstracta, y de ahí nos vamos es que hay un poema donde fulano de tal describe una pintura, y de ahí nos vamos al cuento fulano de tal, o recuerdas cuando se dijo que el pintor fulano de tal había muerto y no sé qué, y nos vamos al chisme, y así, porque estamos leyendo distintos textos sin que nos demos cuenta, no vamos diciendo, ahora vamos a pasar al texto pictórico, no, ahora vamos a pasar al texto verbal, ahora vamos a pasar al texto auditivo, no, sino que la charla lo va dando, y las jóvenes y los jóvenes van asimilando todos estos lenguajes como algo cotidiano, ¿no? Como leer. Y pues con los niños, digo, si con los jóvenes es muy divertido, muy, muy bonito, imagino que con los niños y las niñas pues hay mucho más cositas, ¿no? Acá también escribimos en la sala de lectura, de pronto estábamos leyendo, pero luego ya nos pusimos a escribir, ¿no? Hay un detonante que puede proponerlo alguna de los asistentes, y ya estamos creando ahí algo, ¿no? Ya sea un reclamo o un haiku o lo que sea, estamos allí creando ya algo que no tiene por qué ser ni profesional, ni completamente acabado, sino que estamos allí traduciendo los lenguajes en algo que queremos compartir con las demás y con los demás. Nos estamos leyendo, ¿no? Entonces, con los niños pues pueden hacerse muchas cosas que les llamen la atención, con colores, porque una de las recomendaciones que yo siempre hago,
para leer, con esto de la comprensión, ya ven que siempre nos piden recomendaciones para la comprensión lectora, ¿no? Algo de lo que siempre propongo es que hagamos algo con lo que leímos, ¿no? Que hagamos algo, coméntalo, aviéntate el chisme con la amiga, con quien sea, dibújalo, reescríbelo, deconstrúyelo, comparte, haz algo con lo que leímos y eso extiende el contenido, el simbolismo, digamos, que ese texto tiene, ¿no? Entonces esto con los niños yo lo veo como más, bueno, me han invitado, yo no trabajo mucho con niños, pero a veces me invitan algunas amigas promotoras de lectura que trabajan con niñas y niños y hacemos actividades así y he aprendido también, ¿no? Un montón de cosas que se pueden hacer con las niñas y los niños por esta disposición que tienen, ¿no? Muchísima disposición que tienen. Que los jóvenes también lo tienen, pero a veces, pues después de la escuela, de los años de escuela, perdieron a veces les da como penita o ¿no? Es romper, pero bueno, ya después de un tiempo de estar en la sala de lectura ya se nos quita la vergüenza. Entonces, no sé si respondí. Y igual te invitamos algún día, nosotros tenemos también, lo hemos hecho, invitar a niños de jardín o a primarias a que vayan a la sala de lectura y que ahí hagamos una sesión con ellas y con ellos, porque a veces los directores, las directoras quieren esa experiencia de que los niños y las niñas conozcan una sala de lectura, es decir, el lenguaje que hay en una sala de lectura y no que siempre la lectura se haga en la escuela, pues, ¿no? O en el salón, ¿no? En el aula. Entonces sí, pues y seguramente cerca de sus escuelas hay salas de lectura hay muchísimas en el estado, entonces pueden acercarse, meterse a la página del Programa Nacional Salas de Lectura y tiene un mapita en donde ustedes pican y les da Jalisco, por ejemplo, ¿no? Pican en Jalisco y luego le pican en Guadalajara y todas las que hay en Guadalajara y a lo mejor alguna está cerca de su escuela y que puedan hacer esta vinculación interesante, ¿no? Para que se amplíen los lenguajes de los niños y las niñas, ¿no? Primero, buenas tardes. Me parece muy interesante lo que ha estado comentando sobre las salas de lectura. Quisiera platicarle la experiencia que tengo yo. Yo trabajo con alumnos de primaria de quinto, sexto grado y hasta el año pasado realicé un proyecto de 3 años con un grupo en el que trabajamos lo que eran tertulias dialógicas, enfocadas a la literatura, al arte, al cine. Y me parece curioso cómo el trabajo que realicé yo en mi grupo, los grupos que trabajé con el que está trabajando usted, tienen puntos en común. En el caso mío, trabajábamos un texto específico. El año pasado trabajamos lo que fue Rebelión en la Granja, de Orwell, y a través de él pudimos platicar aspectos sobre el expresionismo alemán, hablo de un grupo de sexto grado, expresionismo alemán, hablamos sobre Munch, hablamos sobre Hitler, hablamos sobre lo que hizo Stalin, lo que el mismo George Orwell trató de hablar de su libro y terminamos hablando del sistema político mexicano y todos los puntos en común que tiene el sistema político mexicano con esto. A lo que voy es, sí es posible que se pueda trabajar con niños de primaria, muy posible, y es más enriquecedor porque los mismos niños van a abonar de su propia experiencia, lo que ven ellos diariamente. Yo trabajo en una escuela en Tlajomulco, así que aparte de hablar de todo esto, de pronto terminamos hablando de narcotráfico, ya estamos hablando de fosas y estamos hablando de cómo el gobierno hace ciertas actividades y me parece interesante el hecho de cómo lo está trabajando usted. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué sugiere que las escuelas primarias tengan que realizar? En mi caso yo lo hacía en mi grupo, dentro del salón, en el patio, en el jardín. ¿Qué considera que tendría que modificar las escuelas primarias para que esto fuera más formalizado, que fuera un poquito más estructurado? Pues ya lo pone, la nueva escuela mexicana lo pone, ahí está, maestro, usted diseñe su programa, ¿no? Su plan, diseñe su plan. En la escuela, ya ven que la nueva escuela mexicana eso es lo que plantea, es decir, hay unos contenidos básicos, por decirle de alguna manera, pero no es que sean básicos
en pequeñizos, en pequeñito, ¿no? Sino los, digamos, lo que necesita cualquier niño, cualquier niña en el país, en cualquier parte. Y ahí la comunidad, su comunidad, de que pues primero la comunidad de docentes, pues revisan el contexto, hasta dónde se quiere llegar, las posibilidades, etcétera, y generan su plan. Y en el aula igual, ¿no? Y entonces, ¿qué es? Todos estos que ya hacíamos, les comentaba hace rato, pues ahora sí hay que hacerlos, es decir, son los proyectos, ¿no? Los famosos proyectos interesantes que podemos trabajar de distintas áreas del conocimiento, ¿no? Incluyendo la historia o la política o la literatura. Entonces ya está, es decir, ya está ahí la propuesta de hacerlo, ¿no? Nada más hay que romper estos paradigmas que decía la maestra, porque nos detenemos, ay no, y yo sí soy capaz de hacer eso, sí somos profesionales. Yo sé que por mucho tiempo nos dijeron que no éramos capaces de hacer nada, ¿no? Que teníamos que seguir indicaciones, pero no, sí somos capaces, somos profesionales, y todos estos comentarios que han hecho, pues ahí está la riqueza, ¿no? Y como conocemos nuestra comunidad, nuestro contexto, esa diversidad nos hace fuertes, ¿no? Es para enriquecer. Entonces sí, ya está, maestro. Yo le respondería, ahí está la nueva escuela mexicana, eso es lo que le pide que haga, ¿no? Y otro, porque nos quedan creo que 2 minutos o ya se acabó. Ya se acabó, híjole, pues maestra, igual si quiere yo aquí voy a quedar, pero tienen que, ya ve que los tiempos son, ¿sí? Pues muchas gracias, esperemos que nos veamos en otra ocasión. Agradecemos su presencia y nos complace entregarle el reconocimiento de parte de Recrea a la profesora Atzimba Mondragón.